Hola a todos, bienvenidos al canal de Tisha, Salud Integrativa. Hoy tenemos un regalo especial. Ivette Rodríguez es una líder de doTERRA latina que ha batido un récord y es diamante en 4 meses. Y no lo ha hecho con redes sociales, entonces es un caso súper interesante. Tuve la oportunidad de conocerla antes y ya hablar en sus logros de meses anteriores. Y ya le había dicho, cuando llegues a diamante, toca entrevista en YouTube. Así que ahí estamos. Gracias por estar Hola, aquí, Beth. muchísimas gracias a ti por la invitación y de verdad que, como tú dices, ya lo teníamos planeado. Tú has estado ahí desde oro, yo creo que hemos estado Desde hablando. el Plata fue la primera vez, cuando llegaste a Sí, Plata en 6 semanas, ¿fueron? Que llegaste a Plata, sí, fue como un mes y algo así, sí. un mes y poco. Recuerdo que yo Ujú. estaba viajando, cruzando Europa en el auto y man- te dimos la bienvenida en el grupo de latinos y ahí bueno, nos mandamos unos mensajitos y era para mí como Sí. medianoche, yo estaba ahí mandándote mensajes. Así que fue bien lindo. Y después celebrar tu oro, que fue en 2 meses, y tu platino en 3 meses. Sí, fue oro en 2 meses, platino 2 meses, 28 días y ya, de ahí vino el Y diamante. todo en plena crisis mundial de pandemia. Sí. Que en realidad fue un poco también el detonante, por lo que recuerdo de que me contaste la vez anterior cuando hablamos con el platino. Tú tenías antes negocios en el campo del turismo. Correcto, casas vacacionales aquí en Orlando, Florida. Entonces, cuando empezó lo de la pandemia, obviamente todo paró. El 16 de marzo todos los huéspedes, todo el mundo se fue porque tenían que regresar. En algunos países no los iban a dejar entrar. Entonces me quedé sin nada, sin Pero tú nada. conocías doTERRA, retrocediendo un poco, conociste doTERRA en febrero te inscribiste. Pero fue como cliente. Y dijiste, no quiero trabajar, no puedo trabajar, no tengo tiempo con mi negocio. Sí. Sí, qué cosa, fue una cosa increíble porque yo recuerdo que Fanny me decía, tienes que empezar, tienes que hacerlo, y yo le decía, no puedo, estoy en la época más dura de mi negocio porque es vacaciones en Sudamérica. Mm. Entonces, eso fue en febrero, y de verdad que por más que yo trataba, yo no lo iba a hacer, nunca pensé en hacerlo. Los productos me encantaban, por supuesto, uy, no, enamorada de los productos, pero el negocio no me iba a dar el tiempo para hacerlo. Entonces pasó lo de la pandemia y ya, entonces, ahí fue que yo dije, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos a ver. ¿Qué fue lo que hizo que pensaras, voy a ponerme a trabajar con doTERRA en lugar de voy a ponerme a trabajar con cualquier otra cosa? Definitivamente la ventaja que nos ha dado Terra de poder hacerlo desde casa, el hecho de no tener que salir. En época de pandemias, o sea, el miedo de salir, de contagiarnos o de correr algún riesgo, no era algo que como que me lo quería permitir, y con mi otro trabajo también yo trabajaba desde casa. Entonces, mi oficina era en casa y de repente salir y en época que era lo de los contagios y esas cosas, como que no quería arriesgarme. Hice, antes de pensar y de tomar la decisión de doTERRA, yo me acuerdo que hice un post en Instagram diciendo que hago páginas web para ponerme a hacer páginas web, porque a mí me gusta hacer eso, me encanta hacer páginas web. Entonces, Fanny me escribió y me dijo, no hagas eso, ven conmigo, ven a doTERRA. Entonces, yo le decía que no sabía y tenemos esa conversación grabada. Y entonces, ella me mandó un video para que viera que era de Víctor, que duraba como 45 minutos, y entonces yo decía, ay no, tanto tiempo, no sé qué. Lo vi como en 3 días, porque mientras hacía una cosa y otra lo veía. Y de repente yo dije, vamos a intentarlo y ya, ahí empecé y ya me decidí. Me interesa mucho lo que comentabas. Tú estás viviendo en Florida, pero tu equipo está principalmente en Ecuador. Sí. El 90%, 99% de mi equipo está en Ecuador, definitivamente. Casi toda mi equipo está en Ecuador. Tengo solo, como de frontales, mis frontales, los 4 están en Ecuador. Pero los que están mi segundo nivel, sí tengo ahí de Ecuador y de Estados Unidos. Ujú. Ahí ¿Y tu estoy un forma de poquito trabajo más. entonces qué fue? Pues agarrar el teléfono, el WhatsApp supongo, y ponerte a llamar por teléfono a decir, estos aceites son geniales, quiero que los pruebes o algo así. Yo recuerdo que yo dije, bueno, lo voy a hacer, nunca antes había vendido y me daba una pena hacerlo porque decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé vender, yo sé que hay personas que esto, pero entonces vamos, yo
siempre como que en redes, siempre compartía, este producto me gusta, esto de acá, me gusta mucho comprar en línea, entonces yo siempre recomendaba productos de esta tienda online en Amazon, entonces yo decía, compra esto, y la gente sabía que yo siempre les decía como que exactamente lo que me gustaba, y de alguna manera sí tenía la confianza de la gente por ese lado. Pero empecé por la familia, empecé por mi prima, por mi papá, por mis tíos, por mi abuela, por todo, por ese lado. Y a la semana ya se me acabó la familia. Y mi esposo me dijo, pero bueno, ahora ya se acabó la familia, ahora es que viene lo bueno. Entonces y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces empecé a buscar los contactos de WhatsApp y ahí yo decía con quién yo había hablado, con clientes del otro trabajo, y ahí fue como empezamos y se hizo grande, se empezó a pasar la bola. Pero igual empezaste lento, empezaste a mitad de marzo, según empezó la El pandemia, y 19, sí. el primer medio mes que trabajaste llegaste a 1000 puntos, o sea que fue chiquitito, unos Sí, primeros kits, y el segundo mes 8000 puntos, ahí ya llegaste. Después, entrando ahí, por lo que me comentaste, o sea que también es un crecimiento exponencial, como el de todos, el ir hablando con gente. Pero a mí una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando hablaste, yo creo que muchos distribuidores tenemos miedo a exigirle demasiado a la persona. Intentamos ponerlo como, no, es muy fácil, con poquito tiempo que dediques ya está bien. Pero tú dijiste, no, yo trabajo 24/7, full time. Sí. En realidad, sí, no, yo siempre le digo a las personas, el trabajo es sencillo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, probar el producto, ¿cierto? Entonces nos enamoramos del producto y luego contarle a la gente del producto. Y creo que no hay nada que convenza más o no hay nada que atraiga más que la sinceridad de las personas. La gente sabe cuando tú le dices la verdad. La gente sabe, a mí me preguntan algo y yo le digo, mira, este de aquí yo no lo he probado, pero dicen que es esto, el otro, el otro. Este de aquí yo sí lo he probado y es así, es todo, súper claro. Y en cuanto al negocio, sí yo les digo, lo que hay que hacer es fácil, pero el trabajo en sí no es fácil porque hay muchas cosas que nosotros nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, muchas personas que nos digan que no, hablamos con muchísima gente y a veces nos podemos sentir tristes o nos podemos decaer o que nos rechazaron. Esa creo que es la parte difícil. Creo que la parte más difícil de este trabajo es mantener la actitud positiva. Eso creo que es lo más difícil. Muy cierto. Me acuerdo que yo la vez anterior que te entrevisté un poquito por privado, por curiosidad, como había hecho para llegar al platino, te pregunté, bueno, ¿les vendes como el kit más grande? Y me dijiste, no, kits pequeños. Y no sé, les insistes mucho en el negocio y tú, no, pues es un camino de libertad, que hagan lo que quieran. Pero que diciéndoles, puedes ir lentito o puedes ir a tiempo completo. Correcto. Exacto. Yo siempre le digo a las personas que piensen en el producto, les ofrezco el producto. Si ellos me preguntan pues del negocio, obviamente cuando yo les ofrezco el producto, les digo que estoy en el negocio. Si ellos me preguntan más, obviamente les doy detalles y les cuento la maravillosa experiencia en doTERRA. En cuanto a las personas cuando les ofrezco el negocio, sí les digo, depende de ti, todo es a la velocidad que quieres ir. Alguien me dijo una vez, ¿no te da miedo quemar a las chicas? Entonces yo decía, no es quemar a las chicas, porque yo no las mando a hacer nada. Es un trabajo de equipo. Ellas saben lo que quieren hacer. Mis frontales son, Dios mío, son tan fuertes que son como, yo que les digo a ellas siempre que ellas me empujan y me obligan a que yo me obligue. Entonces, son unas chicas súper valientes y de verdad que Dios me bendijo con la oportunidad de tener gente como ellas, que estamos en la misma visión. Entonces, siempre les digo a ellas, ¿qué es lo que quieres? Cuando la gente recién entra al equipo, yo les pregunto, mira, estos son los rangos, ¿qué es lo que quieres hacer? A veces la gente me dice, quiero llegar a diamante presidencial. Y yo le digo, mira, yo no sé qué tiempo tomará eso. El segundo Terra es este tiempo, lo dice aquí en esta tabla. Yo te puedo decir hasta oro, platino, diamante, que es hasta donde yo soy, pero no puedo decirte más allá. Tenemos que guiarnos por lo que dice doTERRA aquí. Entonces, yo te puedo decir que sí es posible ir a oro en 2 meses. Y te puedo decir cómo yo lo hice, cómo yo lo logré. Pero no puedo ir más allá porque no sé.
pero sí depende del tiempo que tú le dediques a doTERRA, porque obviamente es el tiempo en que lo hagas, la pasión con que lo hagas definitivamente, porque como decía hace un momento, creo que lo que uno da y las cosas se siente cuando es con gusto, se siente cuando lo disfrutas, se siente cuando eres honesta al repartir las cosas y eso se contagia y la gente quiere ser parte de esas cosas. Entonces yo creo que por ahí más o menos va. Eso es fantástico. Por tener un poquito de marco de referencia, ¿como cuántas horas por semana has estado trabajando, te parece a ti? Eh, yo creo que diario yo trabajo tal vez 10 12 horas en ¿Lunes a doTERRA. domingo o de lunes a viernes? O... No lo hago los domingos. Siempre, 12 horas ya es cuando ya estoy cerca y no sé qué, y ya tengo que hacerlo, ya quiero salir de esto y ya. De ahí son de verdad 10 horas que yo me dedico porque no son corridas. Yo soy mamá, tengo 2 hijas, entonces siempre tengo que estar un tiempo con ellas, tengo que pasar con mi esposo, salgo, comparto un ratito y esas cosas. Entonces no son las horas corridas, entonces va repartido. Y siempre tenemos nuestros días que es solamente para nosotros. Me dedico pues a mi familia completa, ese día que me quiero desconectar. No Igual, dormir, por supuesto. Exacto, entonces yo contesto los mensajitos, si es alguna gente siempre estoy ahí, pero sí me desconecto también. eso es muy importante para no quemarse, poder recargar un poco las pilas. Sí. Entonces, 10-12 horas al día, 6 días por semana. Eso ya nos da una idea de que has estado trabajando fuerte, fuerte. ¿Y como cuántos contactos te parece que has estado haciendo? ¿Tienes idea? ¿Los has contado? ¿A cuánta gente? Sí, sí, yo creo que yo hablo alrededor de, no es fijo, porque esto varía mucho. Hay veces que hablé esta semana con ciertas personas y de repente tengo que hacer el seguimiento a la otra semana. Y la otra semana, o de repente me dijeron definitivamente que no, ya no hay que hacer el seguimiento. Entonces, esos contactos se reducen. Pero aproximadamente yo creo que hablo, no sé, diario como con 2 personas nuevas. Constantemente hablo con muchas personas. Todo el tiempo estoy hablando con personas que ya conozco, con mis contactos, pero nuevos yo creo que siquiera mínimo unas 2 personas al día, ya sea tal vez de mis contactos de Facebook, de los que yo tengo, o de los amigos que ya había visto y cosas así, o del otro Personas nuevas, o trabajo. sea, gente con la que nunca habías hablado de doTERRA, que sí que habías hablado a lo mejor, que los conocías de algo, pero no de doTERRA. Ujú. Eso sería los Exacto. dos. O sea, bueno, no es exagerado, 2 personas nuevas al día y después mucho contacto con los demás. Y luego supongo que clases de presentación, ¿has hecho de alguna clase, alguna manera de contarle de los productos o les has enviado una clase pregrabada? ¿Cómo lo manejaste esto? No hago clases en grupo para las personas cuando las personas son nuevas, lo hago uno a uno. Nunca lo he hecho grupal, ¿Uno a uno? nunca. Creo que es un poco más trabajoso, sí, porque uno tiene que pasar más tiempo, pero todo el mundo es diferente, todo el mundo es un mundo, todo el mundo tiene ciertas necesidades. Si yo hago algo grupal y de repente hay una persona que tiene un problema en específico y quiere compartir Ujú, ese problema, no lo puede hacer. En cambio, claro, si lo hago uno a uno, nos da la libertad de abrirnos y a por mí la supuesto. libertad de poderlo ayudar. Entonces, a veces cuando es grupal se retienen y entonces después ya no quieren saber más y es difícil que te contesten, entonces lo Ujú. hago definitivamente uno a uno. Eso está genial, la verdad. Y esto, hablando aquí al público, es interesante tener en cuenta esto. No hay una sola forma de hacer doTERRA, hay 1000 maneras de hacer doTERRA. Y hay gente que brilla en el uno a uno y hay gente que brilla en un grupo. Entonces, eso Así. es súper personal, pero es verdad, uno a uno lleva más tiempo, pero el índice de éxito es mucho más grande. Y en este caso Ujú. tú le estabas haciendo, hablando, digamos, por WhatsApp, o sea que ni siquiera tenías los aceites a mano, era solamente... ¿Y como cuántas presentaciones terminabas haciendo al cabo de una semana? ¿Hacías como que una al día Eh, mejor o Hablando con personas, yo creo que a la semana puede ser unas 10 a la semana. Eh, presentaciones de una hora o no, como... no, no, en realidad yo lo que hago cuando hablo con las personas nuevas y les comparto de las cosas es más como que les cuento de los aceites, es más personal, es más Mm, interactuado, más y cómo estás y qué hiciste, cómo te sientes, qué pasó y estoy ujú. estresada. Entonces yo escucho todo lo que la persona necesita, qué es todo lo que la persona quiere, qué le urge tener.
Entonces, ahí es que viene como que yo creo que ese es el clic, que la persona se desahogan y entonces puedes conectar con esa persona. No es una presentación como tal cual, mira, esto se hace así, no. Ya una vez que ellos tienen sus productos, ya una vez que ellos tienen sus aceites, eso sí, ahí sí nos extendemos, entonces hablamos y le digo, mira, lo puedes usar así. Tú sabes, tú más que nadie sabes, porque yo sé cómo tú sabes estas cosas, los productos, las formas que se pueden usar los aceites, las maravillas que se puede hacer con ellos. Entonces, cuando ya al cliente le llega el producto, ya uno es feliz diciéndole, mira, lo puedes hacer así, eso. Entonces, ahí sí, tal vez en una presentación se puede usar los aceites de esas 3 maneras o este de aquí solamente de 2. Ahí sí, pero definitivamente cuando es cuando uno recién ofrece, no. Ahí cuando uno Ahí recién sería más ofrece, bien compartir tu experiencia. Yo los he usado así, a mí me ha venido bien, creo que te vendría bien para lo que me estás contando que ajá. tienes. Sí, porque yo tal vez tengo una manera diferente. Yo escuché, es más, hace poco hay muchas personas que me dicen, pero ¿cómo lo hiciste? No sé qué. Y a veces les da coraje que yo digo, es muy sencillo porque eh, como que yo me doy cuenta que la gente me dice, pero tienes que hacerlo escrito y no sé qué, y repartirnos la información. Y entonces yo digo, pero ¿qué les puedo repartir? Yo de verdad lo hago. Tal vez está un poco duro lo que voy a decir, pero es como que yo nunca me ha gustado la gente que me presiona, que me sigue como diciendo, tú sabes cuando tú vas por el mall y te dicen, tú vas por el centro comercial y te dicen, este, ven, prueba esto, no sé qué, y casi que te siguen como, no sé, la mitad del centro comercial. Entonces, es gente que tiene el poder de hacer eso y de verdad que yo les aplaudo, pero eh, a mí no me gusta que me hagan eso. Entonces, yo trato de que las cosas sean diferentes, no sea tan formal. Es una amistad, una persona nueva, cuando son personas que yo no conozco, yo siempre le digo a mi esposo, lo disfruto porque conocí a alguien más, hablé con alguien más y mira, de no sé qué se dedica, compró bien, no compró bien, se inscribió bien, si no, igual ya lo conocí. Y resulta que después me escriben, después de un tiempo, y cosas así, pues no, algo más natural. No es el hecho de escribir y ponerles una pantalla y decirles, se hace así, asado y cocina. No. Para mí es diferente. Fantástico, gracias, porque eso está genial, porque hay tanta gente, también de mis líderes, que a veces me dicen, ay, me da vergüenza, no sé dar una clase, ponerme en un grupo. Yo le digo, puedes hacerlo individual, pero es como que no toda la gente realmente se anima en ese sentido. Y luego, Sí. otra pregunta que la gente muchas veces tiene es, ¿de dónde saco los contactos? Me quedé sin contactos. Tú has estado hablando con un montón de gente nueva, pero supongo que tenías una lista de contactos grande por tu trabajo, por la gente que habías conocido de antes. Sí, yo tengo ya en la otra compañía, ya voy para 8 años, entonces tengo muchos contactos ahí. Tengo una página que ya la hice de doTERRA, pero era de la otra compañía y tiene muchos seguidores. La verdad, honestamente, no Dos. Sí, pero digo muchos como cuántos tiene seguidores. como 87.800. Ok, en Facebook. Oh. No, en Facebook esa página tiene 562.000, pero Wow, Pero ok. espera, espera, esta es la cosa. La gente dice, ay, qué espectacular y no sé qué, pero la gente no sabe qué hay atrás de todo eso. Fíjate cómo es. No sé si esto viene al tema, qué cosas que me voy a extender, Tisha. Córtame cuando tú quieras. Tranquila, esto está muy interesante. Mira, mi compañía es de turismo. Entonces ellos estaban acostumbrados a Mickey Mouse, a las casas, al shopping y esto. Cuando yo cambio las cosas y lo hago doTERRA, porque quiero manejar eso con doTERRA, porque ya yo como que manejo completo lo que es turismo aquí en Orlando. Ya yo sé cómo hacer, cómo levantarme, ya como que yo sé que eso lo puedo hacer facilito y rápido. Pero en doTERRA no, yo dije, me voy a apoyar de esta audiencia. Pero me equivoqué ahí porque esta página tenía cuando empecé 92.000 seguidores, algo así. De Entonces cuando yo Facebook. puse la de Instagram, Ok. cuando yo pongo doTERRA, empieza, Sí. empiezan a bajar los seguidores y yo decía, yo sé que eso va a pasar, porque no le puedo poner a una audiencia que hacía esto
una cosa que es totalmente cambias la diferente. audiencia. Exacto. Y no toda la gente quiere seguir este tipo de contenido. Exacto. Entonces yo dije, no, no pasa nada, estoy poniendo a doTERRA como mi primer income, entonces mi primer ingreso, me quiero dedicar a doTERRA completo y de lleno, y hay muchas cosas que tenemos con doTERRA ahora mismo que te voy a contar que estoy súper contenta. O sea que básicamente quemaste las naves, como dicen, quemaste el barco. Mi fuente de ingresos con el turismo la quemas y te vas a meter totalmente en doTERRA, y cuando termine la pandemia sigues con doTERRA, no vas a volver al turismo. No, sí, no, sí, no, Okay. sigo con Vacation Homes, pero mi esposo se va a encargar más de Vacation Homes, aunque Okay. en realidad lo tenemos mezclado porque él tal vez no salga en las cámaras, él tal vez no aparezca por ningún lado y no quiere aparecer, pero en realidad él está muy involucrado en doTERRA, muy involucrado. Él sabe, se ha leído tantos libros, se ha visto tantos programas, es fan tuyo, o sea, fan tuyo. Entonces, sabe muchas cosas y siempre me está compartiendo, me dice, hazlo así, hazlo así, y él sabe cómo guiarme. Pero yo no puedo estar en doTERRA y a la misma vez acá, por el tiempo que me está consumiendo doTERRA. Entonces, Vacation Homes es un trabajo que amo también, amo con mi corazón, he conocido bellezas de personas, 2 de mis frontales son de ese trabajo, los conocí a través de ese trabajo, entonces no lo voy a dejar, mi esposo creo que se va a dedicar a eso más de lleno que yo, pero lo que te decía, por eso dejamos la página de Facebook, la que tiene 560,000 seguidores, algo así, esa la dejamos como Vacation Homes, esa va a ¿Y ser la cómo fuerte. llegaste a eso? ¿Pusiste anuncios, supongo? Porque 500,000 es como mucho. Sí, pero también en las páginas de Vacation Homes había muchas personas, celebridades de diferentes países que llegaron a rentarnos nuestras casas. Okay. Entonces hicieron comerciales, recomendaciones y entonces eso atrajo más gente. Lógico. Y por ahí es que se hizo. Entonces, dejamos la de Facebook como Vacation Homes Orlando, Florida, y la de Instagram como doTERRA con nivel, que al principio tenía entendido que no se podía usar la palabra doTERRA en el username, pero llamé, hablé con doTERRA me mandaron un correo, me lo aprobaron, me dijeron que doTERRA con nivel estaba bien. Entonces, eso es respondiendo a una de las preguntas que me habían hecho en la última entrevista, Sí. que no la había visto. Dijeron, ¿se puede poner doTERRA? No sé, comuníquense directamente con doTERRA y pidan autorización. Yo lo hice, yo me comuniqué con doTERRA y doTERRA me aprobaron eso de ahí. Entonces, ya. Sí, pero de todas maneras, pese a tener tanto de redes sociales, dijiste que como últimamente te había llegado como que el 20% de tus clientes nuevos eran de ahí, pero el 80% no era de Sí, redes sociales. no. Inicialmente De no mis eran redes, tampoco de redes sociales, eran básicamente los que tú llamaste. sí, la mayor parte de mi grupo, de los que yo he ingresado, es por mis contactos. De verdad que no, en redes sociales yo molestaba que tal vez yo no he pegado, no he cogido, no le he dado el clic a que sea algo que le pegue como con doTERRA y que atraiga gente de una manera. No, todavía no he llegado a ese punto. Gracias a Dios todavía puedo y me he movido muchísimo con los contactos del otro trabajo, familia, referidos y la gente recomienda a otro y así, básicamente por ahí es que de verdad que el 90% viene de ahí. Fantástico. Es muy bueno saberlo porque si no, claro, dices, tengo una cosa tan grande en Instagram, pues uno piensa, pues de ahí te Uy, vino. no, si ustedes se fijan en Instagram, en esa cuenta que hay 87,000 seguidores, que va a ir bajando, que va a ir bajando porque eso es normal, yo lo sé, en esa cuenta de ahí, creo que hay 24 posts, nada más. O sea, desde que empecé, no hay nada. Si ustedes ven, no hay eso, no hay historia. O sea, es muy poco movido. En doTERRA no me he movido con las redes. Yo me movía más con las redes antes como yo soy Amazon influencer, entonces como que por ahí
por ahí se movía más la cuenta, la mía, la personal. Entonces, la otra que es The Vacation Home se movía por publicidades, por recomendaciones y esas cosas. Pero en doTERRA definitivamente no lo he hecho y definitivamente no. Alguien me hizo una pregunta que recién la vi, que me la preguntaron y si es que no está mal, quisiera aprovechar para aclararlo por aquí. En la entrevista pasada que tuve, me dijeron, ¿cómo es que me pusieron? Si no haces redes sociales, si no haces posts, si no haces historias, si no haces en vivo, si no das clases en generales por Zoom, no sé cuánto. Y si no envías muestras, porque eso también me pusieron, si no envías muestras, ¿cómo es que has hecho el negocio y cómo ha llegado? Entonces, para esa persona que me preguntó, yo sí quiero decirle que aunque les suene, porque también me lo dijeron por ahí, a que siempre repito lo mismo, primero Dios. Dios me dio, de verdad, este trabajo me lo ha dado Dios y yo le doy toda la gloria a Él. Él me ha ayudado muchísimo y no es que porque yo quiera sonar redundante en el mismo tema, es que si no hubiera sido porque me arrodillo constantemente a pedirle a Dios que me dé la fuerza de seguir, porque obviamente no todo, tú sabes cómo es esto, Tisha, tú sabes que a veces uno dice, Dios mío, ya, o sea, como que no sé qué. Entonces, es ahí que recobro fuerzas, con Dios cada vez que me oro, cada vez que me arrodillo a orar, cada vez que pienso, cada vez que no sé qué, es Dios que me da la fuerza para seguir. Y a esto contestaron, yo también hago lo mismo, ¿y por qué a mí no me pasa eso? Yo no puedo responder esa pregunta, yo no puedo responder, pero yo sí creo y sí quisiera decirle a las personas que hubo muchas preguntas sin respuestas en la última entrevista. Obviamente me preguntaban, yo no podía ver. Cada vez que yo veía una pregunta me distraía y no sabía que le estaba contestando a Daniel. Entonces me distraía mucho. Pero tal vez en algún momento habrá un momento de compartirles. Me dijeron, ¿estarías dispuesta a compartir tus estrategias como lo hizo Alice bueno, Alice creo que lo hizo cuando ella era diamante presidencial, si no me Sí, equivoco, ¿no? y doble diamante presidencial. Imagínate. Ella está compartiendo muchísimo de su forma de trabajar, pero que es exclusivamente offline, con muestras, con contactos relativamente locales, nada de redes, nada tecnológico. Es una forma de trabajar muy buena de esa manera. Luego hay otro montón de líderes que han trabajado con redes sociales, con blogs, con Instagram, diferentes maneras. Y yo ahora pues me puse a hacer para enseñar cómo he trabajado yo, en montar un curso porque me estaban pidiendo cómo lo enseñas, cómo lo haces, porque yo no he trabajado, ahora estoy moviendo el Instagram porque encuentro que es una buena forma de comunicarse, pero yo no he estado usando Instagram y casi nada Facebook, he estado usando realmente lo gordo ha sido el YouTube. Pero sí que hay muchas formas de trabajar y lo más importante es que te funcione a ti. Pero sí, ¿Y cómo tú haces, Tisha? Perdóname que te pregunte, yo sé que, pero déjame preguntar. Si la gente te dice, viene una persona que tú no conoces ni nada y te dice, Tisha, compárteme, te voy a preguntar porque tú tienes la experiencia y quiero que tú me digas, si alguien te dice, Tisha, compárteme todos tus materiales, esos que tú haces con tu clase, esas diapositivas que tú las presentas, tú eres una líder, ¿lo puedes compartir? es una pregunta comprometida. Que eso me lo han hecho mucho y quisiera saber, porque a veces me siento tan como que no sé, y me dijeron, como líder deberías hacerlo. Entonces yo, A ok, ver, yo yo tengo con una mi equipo respuesta lo para hago. eso. Con mi equipo totalmente, les doy todo. Claro. Ahí no tengo nada de secretos. Y pienso que a mí me encanta que en doTERRA hay un ámbito de colaboración, hay un espíritu de compartir mucho y de compartir materiales y eso y me parece maravilloso. Pero pienso que si volvemos un paso atrás, ¿cómo era la vida cuando no existía la era digital? Tú ibas a un evento, conocías a los compañeros de otros grupos, a los crosslines, te hacías amigo de esas personas, empezabas un diálogo, empezabas una relación con esa persona y luego esa persona te decía, oye, ¿te importa? Tú vives en tal ciudad, yo vivo en la otra, tengo una amiga que está ahí, ¿puede ir a tu clase? Sí, por supuesto, porque hablamos de una persona que viene a mi clase y es de alguien que yo ya conozco. Entonces, esa clase de relaciones me encantan. Pero a mí, por ejemplo, me mandan solicitudes de amistad por Facebook docenas de personas que yo no conozco de nada. Normalmente no las acepto, porque
si me mandan solicitud de amistad a alguien que no se presenta, que no... Sí, veo que están en doTERRA porque tenemos en común que siguen al doctor César Rey. Entonces, vale, ok, es de doTERRA, pero si yo tengo una relación personal con una persona, me pongo a hacer un diálogo, ahí ya, sí, yo comparto materiales, pero cuando me escriben, o sea, me escribe tanta gente, me escriben cientos de personas a través de YouTube y redes que no me conocen de nada, que no tenemos nada en común, que nunca me han visto y me ha pasado incluso que es un poquito comprometido, me han escrito gente que estamos en el mismo grupo de WhatsApp de latinos y me han dicho, Tisha, ¿puedes venir a hablar durante una hora con mi equipo? Y yo no tengo tiempo. Y no tengo tiempo para tanta gente que me pide cosas así. Entonces, depende del contexto. Si es una persona con la que tienes una relación y te están pidiendo de buena fe, quieres compartir, pues comparte. Y también, yo pienso que también por otra parte tenemos que tener un poquito de, no sé, respeto por mi propio equipo. Hay cosas que son como que muy personales y yo elijo compartirlas con mi equipo y no las compartiría en YouTube y no las compartiría con alguien así abiertamente. Ahora, si es un material de doTERRA, a lo mejor es un material propiedad intelectual de doTERRA que yo lo he traducido y digo, pues mira, sí, por supuesto, Por tómalo. supuesto. Así Claro. que yo no contestaría esa pregunta de una forma genérica. Del mismo modo que no pienso que sea genérica el es correcto ceder un enrolamiento. Depende del contexto, depende a quién, cuándo y cómo. Entonces, yo he compartido muchísimo. Y todo lo que tengo en redes sociales y en YouTube, por supuesto que es abierto. Cógelo y úsalo, para eso está ahí. Alguien me escribió preguntando, ¿puedo compartir tu vídeo? Yo, por supuesto, para eso está. Pero, no sé, pienso que a veces hay algunas cosas que son más privadas que eliges, bueno, esto no lo comparto. Entonces yo tengo muchas cosas que son públicas, adelante, y hay otras cosas que no, o depende con quién, ¿no? Yo también pienso eso, ¿sabes? Yo incluso yo tengo personas que no son de mi equipo y me han pedido ayuda. Yo lo he hecho con todo el gusto. Yo, mira, no es porque uno lo quiera decir, pero hay dos cosas que yo quisiera responder a esa pregunta. Una era, cada quien tiene su manera, porque tal vez la mía no le funcione a otra persona. Como tú dijiste hace un momento, hay personas que les puede funcionar hacerlo en grupo y hay otras que les puede funcionar de manera individual. Yo pienso que hay personas que son, yo cuando hablo con mi equipo, es que si tú supieras lo hermoso que es eso de ahí, porque yo nunca lo había hecho, Tisha, yo te soy muy honesta, yo nunca lo había hecho. Yo ayer tuve 2 reuniones y en una reunión todo era tranquilo, era más calmado y todo lindo. Justo después de esa reunión, tenía una reunión con mi equipo. Y entonces con mi equipo así como que todo es más energía, más pasión y todo el mundo escribiendo y no sé qué, y quiero esto y quiero el otro. Es una cosa más. Y yo salgo de ahí en la noche y le digo a mi esposo, estoy encendida, o sea, estoy como que mucha energía, se sale de ahí con mucha energía. Entonces, yo no le puedo decir a alguien, tienes que hacer, así, no sé qué, si de repente esa persona es pasiva y va con un conocido que sabe que esa persona es pasiva y entonces ella empieza toda a gritar, va a decir, esa está loca. Entonces, cada persona tiene su forma de ser. Yo creo que cada persona, esas personas que preguntan, yo puedo compartir muchísimas cosas, como les he dicho siempre, yo no tengo problemas, yo puedo decirle, mira, yo hago esto, yo hago el otro, yo les digo con quién converso, cómo lo hago, si no lo hago por redes, si lo hago por redes. El material que yo produzco, que yo hago, que yo trabajo y con las que yo me quedo horas de horas haciendo en la noche, yo lo hago y es para mi equipo. Nosotros hemos hecho una página web que se llama shalomabihail.com. ¿Okay? Esa página web tiene una sección que es usuarios. Eso de ahí tiene un username y un password. Es solamente para el equipo. Ahí solamente entra gente que pertenece a nuestro equipo. Y ahí hay un material, o sea, ahí está todo el material. Ahí está el material de las presentaciones, ahí está el material que es de doTERRA, ahí hay videos, clases, ahí hay de todo. Entonces, pero eso es para el equipo, es herramientas para ellos. Sí. Exacto. No, tú no te escondes con tu equipo. A mí, perdón, me resulta como un poco molesta la pregunta porque creo que también hay que tener un respeto por tus propios secretos del oficio, digamos, propiedad intelectual. Entonces,
es importante que tú que pongas unos límites saludables. Hasta aquí comparto y esto, pues mira, no, lo comparto solo en mi equipo. Creo que eso es lo saludable. Y creo que hay veces cuando la gente pregunta, alguna gente me pregunta con muchísimo respeto y otra gente dice, dame. Entonces, si me dicen dame, normalmente no les doy directamente. Por Sí, una forma de eso preguntar. me hicieron a mí hace poquito. Mira, yo no soy de salir en las cámaras, Tisha. Yo lo hago con mucho gusto. Yo a ti te admiro muchísimo. Estoy súper agradecida porque no se me va a olvidar las palabras de cuando yo llegué a plata, que tú me dijiste, sí, de aquí vamos para diamantes, son 12 élites nada más. Y yo dije, solamente son 12 élites y no sé qué. Entonces yo dije, lo vi de otra manera. Y yo dije, no, si yo puedo hacer élites rapidísimo y no sé qué. Y bla, entonces me cambió el chip. El hecho de que tú estuviste dispuesta y todas esas cosas. Hay una cosa que estuve explicando recientemente en una de las charlas, hablando del branding personal. Y me encanta cómo doTERRA nos lo explicó cuando hablaron de las fortalezas en la convención hace como 2 años. El proceso de trabajo en doTERRA es Pipes. Tienes que prepararte, invitar, presentar, enrolar y dar soporte. Y ese proceso lo vas a tener que hacer sí o sí. Pero la forma en que lo hagas va a ser diferente según tu personalidad. Y por eso es muy interesante, creo que tengo todavía el libro por acá, de fortalezas, lo estuve hablando justo el otro día, de conocer tus fortalezas. Cada persona lo va a hacer diferente y no te puedes comparar con los demás. Y si yo intento hacer tu forma de trabajo, probablemente fracase, porque no es mi estilo. Y si tú intentas hacer un canal de YouTube que tú no te gustan las cámaras, probablemente fracases. Entonces tienes que encontrar lo que es lo tuyo. Y si tú tienes una forma de trabajar que a ti te funciona, no la cambies. Si estás teniendo éxito, no lo cambies. Para la persona que empieza a hacer algo y ve que esto no me funciona, pues sí, que mejore su técnica, pero... Esa es la cosa, yo pienso que ese es el mejor consejo, aunque las personas lo tomen a mal, porque quieren tal vez las cosas detalladas con punto y coma, el mejor consejo que se les puede dar es, primero, siéntense, busquen qué quieren, escriban qué es lo que están buscando. ¿Quieren esto? Ok, esto es lo que quieren. Ahora, busquen estas personas que ustedes están buscando. Ahora, busquen la estrategia de hacerlo, háganlo. ¿No les funciona? Corríjanlo. Intenten otra y vuelvan a hacer. Entonces prueben muchas cosas, si es que les funciona bien, si no, no, pero esto no es solamente de compartir el producto, esto es mucho estrategia, esto es mucho de analizar las cosas, de ver qué funciona, qué no funciona, cómo movemos, cómo es el grupo, dónde las colocamos, qué quiere la gente, quiere producto, quiere esto. Es darle a la gente lo que la gente necesita, ya sea trabajo, ya sea el producto, lo que sea. Pero todo el mundo es diferente y esa es una cosa que yo estaba loca en realidad, Tisha, por hacer una presentación con todo el equipo, por lo menos con mis frontales y los frontales de los frontales. Quisiera poner a todo el mundo, pero no se puede, pero bueno. Entonces, como para que contar cómo es lo que nosotros decimos. Una persona me dijo, ¿nos puedes pasar tus diapositivas? Entonces, yo de verdad que dije, sí. Y después mi equipo se molestaron, me dijeron que no. ¿Y sabes lo que me dijeron? Y tienen lógica. Tienen razón porque me dijeron, tal vez tú no te das cuenta, pero en la mayor parte de tu equipo es Ecuador. Entonces esta persona también tiene gente en Ecuador. Entonces es competencia para nosotros. Sí. Entonces yo dije, es verdad. Yo eso pienso también, por ese sentido, tener un respeto para mi equipo y que ellos también se sientan privilegiados por estar en mi grupo porque tienen algo especial que no le doy a los demás. Porque si no, claro, si siempre doy todo a todo el mundo, es por qué vas a estar conmigo si a fin de cuentas lo tienes también gratis en YouTube, como quien dice. Exacto. Sin ningún compromiso por mi parte. Pero yo pienso que eso es súper importante, que cada persona lo haga a su manera. Y nos fastidia a veces porque queremos que nos digan exactamente cómo hay que hacerlo. Y la realidad es que no hay una fórmula exacta para todas las personas. Tienes que inspirarte, buscar formas. Y justamente hace 1 hora estaba haciendo un live en Instagram con una de las nueva premier de mi equipo de segundo nivel, que llegó a rango hoy, así que fue muy emocionante. ¡Qué emoción! Sí, me hace casi más ilusión cuando los de segundo nivel están llegando a premier y plata que cuando Claro. de primer nivel. Pero le dije, es que una de las cosas más importantes en este momento y cuando tienes un negocio es fracasar rápido y pivotar.
me encanta el concepto de pivot, que no sé si se entiende mucho fuera del deporte, que es hacer una pirueta. Entonces vas por acá, eso no funciona, giro, voy para allá, eso no funciona, giro, voy para allá, eso no funciona. Y ir modificando, perfeccionando tu estrategia. Entonces, justo lo que estabas tú diciendo, prueba esto, no te funciona, ajustalo. Y creo que mucha gente tiene tanto miedo al fracaso que no se animan a hacer esos pequeños fracasos. Y así es como los bebés aprenden a caminar. Se caen miles de veces y finalmente caminan. Y tenemos tanto miedo de que una persona nos diga que no, que alguien se enoje con nosotros, que alguien se moleste, que algo se haga mal, y la gente se bloquea. Y creo que bloquearse es lo peor. Si te bloqueas, exacto. ¿no? Exactamente, eso. Has llegado a diamante en 4 meses. ¿Cuánta gente te ha dicho que no en estos 4 meses? Uy, Dios mío. Dios mío, una cantidad de personas. No, nunca he contado los no. Pero son más que los sí, ¿cierto? Por supuesto, imagínate, por cada sí tengo que haber tenido unos 10 no, más o menos, aproximadamente, mínimo. Hay veces que me paso una semana completa y no inscribo a nadie, y yo digo, Dios, ¿qué está pasando? Entonces, vuelvo, es lo que yo siempre digo, ok, vamos a cambiarnos el chip, tengo que hacer algo diferente, intentemos una manera diferente, intentemos una manera nueva, esta ya sé que me funciona, esta semana no me funcionó, pero siempre me ha funcionado, pero ahora vamos a intentar una nueva. Y ahí empiezo a crear. Tisha, yo quisiera que tuvieras cuántos cuadernos yo tengo conmigo. Cada cuaderno tiene un propósito. Y esta vez en doTERRA yo me enfoqué en uno, porque se me acabó en un mes. Entonces, ahora volví a hacer lo mismo lo que yo hacía antes, de tener mis cuadernos separados, de poder apuntar, porque yo le digo a mi esposo a veces, y él me dice que estoy loca, porque a veces yo me levanto y yo le digo, hoy me levanté con esos días que yo siento que mi cabeza va así, y no para, y no para. Y entonces, si yo quisiera escribir todo lo que mi cabeza está pensando, las manos no me alcanzaran, no me dieran, no me da esa velocidad. Hay días que me levanto como que, pero Ajá, sí o no. te comprendo perfectamente. Yo tengo más ideas, o sea, tengo como 200 títulos de vídeos para YouTube que probablemente nunca haré, porque entre medio cambié de No, idea y... Pero es cierto, es así. Entonces uno tiene que aprovechar ese momento y escribirlas, hacerlas y después ver cómo se desarrolla. Pero como yo les decía ayer al equipo, un sueño sin acción es una ilusión. Entonces tenemos que trabajar por eso. Siempre les digo a todo el mundo, yo empecé con doTERRA como cliente, solo cliente. Entonces, de repente, mi upline me dijo, tienes que hacer esto de aquí, no sé qué, y cuando fue lo de la pandemia me inscribí. Ahora, me enfrenté a muchas cosas, sí, entre esos el hecho de tener que ofrecer, llamar a la gente. Yo no soy de estar llamando a nadie, entonces eso era un reto para mí. El hecho de comenzar a ofrecer cosas era un reto. Yo tenía mi otra compañía, pero yo no llamaba a ofrecerle hospedaje. Ellos venían a pedirme a mí, entonces es diferente. Entonces se me hizo muy difícil eso, pero también estoy consciente de que cada vez que uno domina esos miedos, cada vez que uno domina esa dificultad, todo eso se convierte en una oportunidad constante. Entonces uno tiene que aprovecharlo. Exacto. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerlo. Personal. Tienes que animarte a crecer y eso a veces duele. Es un sufrimiento. Sí, yo le digo a la gente, yo aquí he sacrificado muchas cosas y me les río porque le digo, ¿saben lo que más he sacrificado? He sacrificado series de Netflix, porque de verdad nada más. Tiempo, lógico. Exacto, ya no hay tiempo para eso. El cuarto plata lo hiciste en un mes. En un mes, 24 días. 24 días. ¿Y eso cómo fue? ¿Fue una persona que tú también conocías de antes? Mi hermana. Tu hermana. Mi hermana, y sí. Mi hermana. ¿Cuánta gente inscribiste tú en su equipo? ¿Cuánta gente era de ella? Ella inscribió, imagínate, ella inscribió 22 personas. En 24 días. Wow. Ok, es bastante eso. Entonces ya con eso te respondí la pregunta. No tuve casi que o sea, en mi caso yo puse ahí como, ¿qué habrá sido? Unas 3 personas, entre esas mi mejor amiga,
que vive en Miami, y no se decidía hacerlo, hasta que al final ya se decidió. Entonces esa pierna es una pierna que viene con muchísima fuerza, Está también en mi otra hermana, que ella llegó a oro hoy y lo ha hecho en 2 meses. Wow. Entonces ellos van más rápido de la velocidad que yo iba, más rápido van. Ella trabaja con su esposo, César, y entonces van... Por ejemplo. Sí, gracias, pero ellos van a la velocidad, no tienes idea. Ya nos planteamos una idea, y voy a ir con un plan. El plan es hasta diciembre, no para mí, para el equipo. Así que esperamos que para diciembre lluevan diamantes en Shalom Abihail. Vamos a ver qué pasa por ahí. Hay que ver, estamos ahora julio, empezamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 5 meses. Si yo desde cero hice diamante en 4 meses y mis frontales ya son oro, tienen todo ese tiempo para llegar. Entonces, por ahí vamos con el plan. Tenemos muchas cosas juntos y de verdad que con mucho orgullo puedo decir que todas tenemos la misma visión, estamos bien enfocadas en lo que queremos, pero no solamente es el rango, es las cosas. Nadie se imagina las cosas que vienen atrás. Sé que hay muchas personas que dicen, wow, oye, vamos ahí al rango. No, tenemos tantos proyectos, tenemos una fundación ya en Ecuador, la fundación se llama Fundación El Cita, estamos ayudando a cierta cantidad de familias, no es una fundación grande ni nada por el estilo, pero estamos tratando de marcar una diferencia con algo, de lo que Dios nos ha bendecido, de no tener nada. En una época de pandemia que nos quedamos sin nada, Dios nos ha dado este trabajo que nos ha dado tanta dicha, tanta felicidad, una adrenalina espectacular. Entonces poder nosotros compartir con la gente que menos tiene. Entonces hemos ya tocado algunas familias y este mes vamos por otras. Hacemos un límite de familias por mes porque no quisiéramos más, pero pues no se puede. Pero ya tenemos a Fundación El Cita up and running. ¿Y Fundación El Cita está la información puesta en tu página web, shalomabihail.com? No, pero la voy a poner ahora. La voy a poner. Es para que la gente de YouTube que quiera contactarte, que quiera a lo mejor donar para la fundación o algo, pues... Fuera hermoso, sí, fuera hermoso. Y fuera, ¿sabes qué? Yo le digo a la gente, fuera bello y que todos nos pudiéramos poner a ayudar. Yo le digo a las chicas, empecemos por cada ciudad. Empecemos por aquí, entonces vamos por allá. Imagínate que puedas tú ayudar en tu país, otra persona en otro país. Porque la idea es simplemente nosotros, como líderes, poder decir, o sea, de verdad, Tisha, qué bendición hemos tenido de poder tocar tantas familias con doTERRA. Hemos podido llegar, yo tuve una líder que me dijo, en época de pandemia, mi esposo perdió el trabajo, yo también, y llegó a la matrícula de mis hijos, tiene 4 hijos, dijo que eran como $3,000 y pico que tenía que pagar en Ecuador. Entonces, yo dije, Dios mío, me dijo, ya, yo estaba pensando en cambiarlos de colegio, esto, no sé qué, y esas cosas. Entonces llegó doTERRA y pudo pagar su matrícula, y entonces ella me lo agradecía a mí. Y yo le decía, no, yo no soy nada, yo no hice nada, yo solamente te invité, tú lo has hecho todo, tú lo has logrado, agradécele a Dios que nos ha prestado esta oportunidad, de verdad. Entonces, por eso, por todas estas cosas, apareció Fundación El Cita. Buenísimo. Sabes, sí. A mí una cosa que me marcó mucho cuando hablé contigo el mes pasado, que, o sea, de confesarte que cuando la primera vez que escuché que habías llegado tan rápido a plata, lo he visto en la empresa anterior que trabajábamos en marketing en red, que la gente de pronto pegaba el pelotazo y se caía de cabeza. Y yo pensé, ay, pobrecita Ivette, no quiero que se caiga. Y por eso te dije, bueno, piensa en el oro. Y me encantó que tú dijiste, que después con el platino, que habías pensado, sí, mi upline me dijo eso, que no me cayera, entonces la mejor forma de no caerse es seguir creciendo. Y me parece que ese es un mensaje tan importante, porque muchas veces la gente dice, oh, llegué a este rango, voy a mantenerlo. Pero si solo lo intentas mantener, es mucho más fácil que te caigas. Exacto, eso siempre lo digo. Y es que la mejor manera de no correr el riesgo, porque esto siempre lo vamos a tener, y esto yo lo tengo claro y se lo digo siempre a las chicas, tenemos que enfocarnos en algo. Nosotros tenemos la meta es que todos mis frontales sean diamantes para final de año, la meta es que la gente de abajo mínimo llegue a platino, entonces tenemos que subir con todo, nos vamos a trabajar, sí, y Ivette lo pudo hacer, ustedes lo pueden hacer. Ahora, no pueden pensar, por la ubicación que tienen, ellos no pueden pensar en mantenerse, nosotros vamos para arriba. Si pensamos en mantenernos, sí corremos el riesgo de caernos. Entonces, como tú dices que te mencioné,
no es mantenerme, yo voy para arriba. Y siempre digo, a mí nadie me para, solamente Dios. Cosas me van a pasar, por supuesto, y estoy consciente de eso. Piernas se me van a caer, gente se va a aburrir, personas, parejas se separan, cosas pasan. Entonces, yo entiendo que esas cosas pueden suceder, pero yo digo, siempre les digo a las chicas, no pasa nada. Mientras tengamos salud para continuar, cayó el rango, es solamente el rango, no es nada más que el rango. Nosotros simplemente seguimos y avanzamos. A veces nos levantamos y nos levantamos con más fuerza. Yo tengo una líder en mi equipo que fue así, empezó, es más, te lo voy a contar, empezó, tiró los guantes al primer mes, el primer mes, dijo, esto no es para mí, no quiero, no doy, esto no es. ¿Qué crees? Empezó de nuevo en el mes de julio y en 24 días se hizo plata. Wow. Entonces, es solamente cuestión de que se decidan. Tengo otra líder que tiene 2 trabajos, tiene 2 hijas, una de 4 años, 4 meses. Aparte trabaja con doTERRA. Se hizo oro en 2 meses. Wow. Entonces, ¿qué es esto? Si todas esas personas lo hicieron, todos podemos hacerlo. Es solamente que nos planteemos, que hagamos un plan y lo logremos. Y no pasa nada si nos caemos. Nos volvemos a levantar. Tú con una persona que te dice quiero llegar a oro en 2 meses, ¿tú qué le dirías? Trabaja 24/7, llama sin parar, corta Netflix, guárdate los domingos para poder sobrevivir, pero el resto de la semana, cuélgate del teléfono. ¿Cómo les dirías? Un consejo, tu consejo, resumiendo tu experiencia de 4 meses. Creo que lo que más le diría es, primero analizaríamos, ok, tengo muchas personas que dicen quiero llegar, por lo general en Sudamérica es como que de plata a oro, que ya les resuelve de inmediato, obviamente quieren más, pero les resuelve de inmediato. Entonces yo le digo, ok, vamos a analizar tus contactos, vamos a ver eso, porque cada persona tiene su fuerte, puede ser que sea su trabajo, puede ser que sea su familia, que es muy grande, puede ser que sea esto. Entonces, volvemos al principio, es cuestión de analizarlo, es analizarlo. Y lo más, a veces buscamos tanto afuera, tanto nos enfocamos afuera y no nos damos cuenta de lo que tenemos adentro. Hay veces que la gente se enfoca, y me he dado cuenta mucho que la gente se enfoca demasiado en tengo que inscribir para subir. Y la gente que tienes adentro, ¿qué pasa con ellos? ¿Dónde está el volumen de ellos? Si cada uno de ellos hiciera algo, el trabajo para la persona que está aquí es menos. Entonces hay que repartir las cosas. Ahí viene, ¿qué viene? La planificación. Entonces hay que sentarse a planificar y ver qué cosas tú tienes, qué te ayuda y cuáles son tus ventajas y tus desventajas. Entonces, en base a eso, pues poder trabajar. Cuando una persona me dice quiero llegar a oro 2 meses, yo le digo tranquila que se puede hacer. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo hice. Entonces, sí se puede hacer. Lo hice yo y lo han hecho 3 líderes y amigos. Entonces, y en 2 meses. Se puede. Y se puede fácil. Fantástico. Se puede. ¿Dirías que en tu grupo tienes como mitad distribuidores, mitad cliente mayorista o mayoría distribuidores? ¿Cómo dirías que tienes? Tengo 40% clientes. La vez pasada me hicieron esta pregunta y alguien dijo, el 90% del equipo de IBED es distribuidores. No, no es así. Yo tengo 600 y pico de personas, de las cuales 320 y pico son distribuidores y el resto son clientes. Casi vamos mitad y mitad. Ok. Casi vamos a mitad. Yo también pensé lo mismo, la verdad, la persona que me dijo eso, yo también lo pensé, porque todo el mundo piensa, ellos van trabajando, yo no sé, a veces la gente, ¿no? Sí, la gente a veces, yo las escucho y dicen cosas que no tienen que verlo bien, es más, va más allá, las cosas van más allá, los mismos clientes dan un volumen increíble. Pero hay que encontrarle la necesidad correcta al cliente. No es ofrecer por ofrecer, es ofrecer lo que el cliente de verdad necesita. Entonces, mira, yo dependo de mis aceites para muchas cosas. Entonces, yo los amo y yo estoy con ellos constantemente. Entonces, yo sé que nunca voy a dejar de usarlos. Y los tengo conmigo. Pase lo que pase, yo sigo con mis aceites. Ese es un punto muy bueno de no forzar a la gente para ir directamente al negocio, sino buscar qué es lo que ellos desean, qué es lo que necesitan y recomendarles de acuerdo a eso.
O sea que me encanta. Llevamos hablando mucho rato, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. No te quiero No. robar más tiempo, pero muchísimas gracias por estos consejos. ¿Hay algo más que Ay, quieres compartirnos o ya terminamos acá? Tisha, ¿qué te puedo decir? Muchísimas gracias a ti por tu cariño. Te admiro muchísimo. Te Gracias. admiramos en mi casa. Te admiramos todos. Es mi equipo completo. Te admiramos todos. Es un gusto de verdad poderme sentar contigo. Me encanta haber podido hablar, desahogarme y conversar. Gracias por permitirme contarle a la gente de esas preguntas que quedaron pendientes en la última Mm, entrevista y poderles explicar las cosas pues que yo no pude responder porque no las vi. Entonces, muchísimas gracias a ti. Solamente le puedo decir a las personas que no se tienen que desbaratar para algo y no se trata de renunciar a todo por algo. Se trata de hacer las cosas si tú lo quieres hacer y si te gusta lo que haces, si amas lo que haces, si te despiertas con la ilusión de aprovéchalo y hazlo. Este negocio es una oportunidad que uno no puede desaprovechar. Es una belleza. Yo siempre les digo a la gente muy francamente, yo empecé con doTERRA por negocio, pero ahora es mucho más que eso. Es impactar a tantas vidas de 20,000 maneras posibles. Así que aprovechenlo y todo se puede. Solamente busquen su manera de hacerlo, no a la de nadie. Busquen la manera de cada uno, qué es lo que a ustedes les funcione. Vayan más allá. Think outside the box. No se queden así. Entonces, piensen más allá. Entonces, vayan buscando y todo se puede. Con fe y con Dios sobre todas las cosas. Todo se puede. muchísimas gracias. Te he querido pedir esta entrevista porque me he sentido súper inspirada por lo que has hecho, lo que has logrado. Y tan linda como eres de brindarte a compartirlo con nosotros. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y la inspiración, creo realmente que podemos con doTERRA ayudar a cambiar el mundo nos necesita, el mundo necesita doTERRA Así y es. mucha gente necesita la fe, la esperanza de decir sí que se puede, no hay que ser Así, un youtuber, no hay que ser un genio de redes sociales, no hay que ser un así super no es. sé qué. Puedes lograrlo con mucho empeño, con mucha fe, con mucho amor y te Sí. agradezco muchísimo. Es fantástico lo que has logrado. Muchas gracias a ti, Tisha. De verdad, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por brindarme este espacio. Y gracias por lo de la opción de poner lo de Shalom Abija, la Mm, fundación en la página. Entonces les estaré compartiendo muy pronto y te paso el link ahí para que lo veas y para que veas a las familias que se ha perfecto, ayudado también. perfecto, gracias. Pues sí, pensaba debajo del vídeo meter ahí que salga el texto para que puedan visitar y si alguien, si tienes en tu página algo así como si quieres donar para nuestra fundación, aquí hay una cuenta de PayPal o yo qué sé, pues puedes ponerlo. Perfecto. Sí. Exacto, sí, lo voy a hacer, voy a trabajar en eso hoy mismo, aprovechar que es el fin de mes, porque si no, ya mañana ya empieza de nuevo la carrera, es en sus marcas, listo, fuera, todo el Sí, mundo a correr. a veces es agotador con doTERRA porque terminamos y me encanta que se intenta cerrar el mes antes, pero a veces que uno cierra el mes a la medianoche y 9 de la mañana vuelve a empezar. Otra Aquí no vez, sale, en Europa sí. salen las promociones a las 9 de la mañana. Ha habido veces de realmente estar hasta las 11 de la noche y después a las 11, a las 9 de la mañana vuelve a empezar, ¿no? Así que Tisha, ¿y qué sientes cada vez que ves esa barra en cero? es como, ok, nuevo mes. Pero el mes pasado fue bueno, este también lo será. Julio ha sido espectacular, hemos batido récords. Tenemos, Wow, qué hermoso. no sé, como 30% más volumen que el mes pasado. No lo he calculado, pero barbaridad. Espera que voy a parar la grabación, pero te quería mostrar mi teléfono. ¡Ay, verdad! Este ¡Qué juego con tu increíble! fondo. ¡Qué bestia, increíble! Yo tengo que tomarle una foto a eso, espera. A ver. Sí, Sí, estamos ¿cuántos aquí. teléfonos? Teléfonos a juego. Está fantástico.